Buenas tardes, bienvenidos a una charla más del Seminario de Becarios. En esta ocasión nos va a platicar Sergio Neto acerca de la importancia de llamarse SU2. Bueno, vamos a hablar de SU2, pero muy poco, va a ser como hasta el final de SU2. Más bien la intención es como introducir a cómo ver este tipo de simetrías desde otra perspectiva. Como motivación siempre para SU2 usualmente son las esferas y cosas así. Entonces yo voy a dar una motivación un poco más que viene de física, que esas son las cosas a las que estoy más acostumbrado. Ese es el plan, a ver si lo logramos cubrir. Vamos a dar una motivación, las ideas de lo que es la geometría representativa, luego muy rápido que es SU2, y luego una versión como cuántica de SU2, y luego hablaremos de la teoría si esto alcanza. Ok, entonces, pues una de las preguntas que nos interesa responder es por qué, digamos, el universo es como lo observamos, ¿no? ¿Por qué es así? Parece ser que la evidencia experimental nos dice que hay una pequeña bolsita de ingredientes, ¿no? Algunas cuantas partículas, y luego todas ellas se combinan y generan todo un zoológico enorme. Y todo eso está etiquetado en lo que conocemos como el modelo estándar de física de partículas. Este modelo estándar lo que tiene es en la base la mecánica cuántica y la relatividad especial cuando uno la formula como una teoría cuántica de campos. En una teoría cuántica de campos tenemos que las partículas que detectamos en algún lugar, en el acelerador o lo que sea, son realmente excitaciones de los campos, que son los que creemos que están a lo largo de todo el universo. Entonces hay una descripción, un catálogo de todas estas partículas. Hay bosones, que son los que son mediadores de las fuerzas de interacción, y fermiones, y digamos el modelo estándar con estos ingredientes logra describir tres de las interacciones que conocemos, que son la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza electromagnética, que realmente podríamos contar en la reducción como fuerza electrodébil. Además hay el campo de Higgs, que es una cosa que se acaba de detectar, que es después del rompimiento de simetría, le da la masa a las partículas. Entonces, dentro de esta teoría, muchas de las leyes que se van deduciendo de este modelo estándar tienen que ver con simetrías. Y esencialmente podemos pensar que hay como dos tipos de simetrías. Unas que son las simetrías del espacio-tiempo, que puede ser, por ejemplo, la invariancia o transformaciones de Lorentz, que son por ejemplo, cambios de sistemas de coordenadas, sistemas que se mueven a velocidad constante. O todo eso lo podemos empaquetar en el grupo de geomorfismo, ¿no? Que es todas las transformaciones generales de coordenadas que hay sobre el espacio-tiempo, la variedad que estamos estudiando. Y también hay simetrías internas, y esas son de las que se encarga el modelo estándar. Simetrías internas es como una idea muy extraña. Quiere decir que hay transformaciones que se pueden hacer localmente en el espacio-tiempo y no nos damos cuenta de cómo funcionan. No las vemos, son realmente las cosas que observamos deben ser invariantes bajo este tipo de transformaciones. Y esas simetrías están encapsuladas en esta idea. Este es lo que sería el grupo del modelo estándar, el grupo de simetrías, que son transformaciones continuas entre la variedad sobre la cual estamos trabajando y el grupo que se llama grupo de norma. Ese grupo pues es de esta forma, SU3, SU2 y U1,
Y nosotros vamos a hablar un poco de S2, pero realmente podemos hacer que las cosas jalen para todos los tres grupos. Las simetrías determinan las interacciones. Este es un ejemplo, digo, por si les interesa saber cómo sucede. En el modelo estándar, en física en general, el dogma es que toda la física está contenida en una acción, y esa acción proviene de un lagrangiano. Entonces, por ejemplo, con campos ahí puestos, estas son funciones, por ejemplo, escalares, pueden ser los complejos, y si uno hace la transformación E a la I alfa para alfa, un ángulo constante, ¿sí? Esa cosa es invariante, ¿sí? El conjugado le pone un menos ahí al exponencial y todos esos son unos. Entonces, esta como simetría global no le hace nada a la teoría que quisiéramos que incluyera ese lagrangiano. Pero podemos hacerla local. Podemos pedir que hagamos esta transformación de manera local, y entonces eso ya no es invariante, porque ahora las derivadas ahí van a afectar esta dependencia de los puntos del ángulo, y entonces aparecen términos extra que no vamos a poder eliminar. Pero es posible encargarse de ellos introduciendo nuevos campos que quiten esos términos extra que aparecieron debido a que pedimos que la simetría fuera local, y los podemos eliminar. Esto no siempre es posible, pero por ejemplo en este caso, para esto sería la acción del grupo 1, entonces en ese caso podemos eliminar esa cosa introduciendo una nueva derivada que incluye todos esos términos que quitan todo. Entonces esa es la manera en cómo hacemos que las simetrías que eran globales, rotar absolutamente todo, ahora se vuelvan locales, ¿no? Dependan del punto en donde estés en la rotación. Entonces es posible hacer pasar eso. Hay otras interacciones, también para los fermiones, el comportamiento es el mismo. Y sin embargo, el problema es que el modelo estándar, así como está, solo incluye la relatividad especial. Entonces supone que el espacio-tiempo es plano, y no hay manera de incluir el hecho de que el espacio-tiempo no es plano. Entonces cerca de las estrellas y cosas así, el espacio-tiempo se curva, y no hay manera de incluir esas cosas ahí. ¿Sí? Hay teorías que tratan, se llaman teorías efectivas, que tratan de trabajar con eso, pero no incluye la gravedad en principio. Tampoco se sabe por qué es ese el grupo de simetrías internas que creemos que tiene el universo. No explica, por ejemplo, por qué solo vemos 4 dimensiones. Eso es una cosa que hay que suponer. Y tampoco dice si habrá o no más partículas. Hay manera de hacer combinaciones extrañas, pero en principio no sabemos si habrá más. Y entonces hay varias propuestas para ir tratar de explicar todo esto. Si uno pide más simetrías, entonces uno necesita hacer crecer el grupo de simetrías, y eso se conoce como teorías de gran unificación, en donde hay un grupo grandotote que se rompe en algún momento y da las simetrías que vemos. De hecho, el que puse inicialmente, que es el modelo estándar, ese se rompe en después del rompimiento de simetría, y que agarran más partículas y cosas así. También podemos no pedir más simetrías, sino más bien cambiar el espacio-tiempo. Una manera es con supersimetría, suponiendo que hay unas variables ahí extrañas en cada punto, y eso quizás arregle el problema. También se pueden proponer teoría de cuerdas, teoría cuántica de lazos y cosas así, para tratar de unificar todas las ideas que pero, o sea, de todo esto ninguna ha llegado a una conclusión, ¿no? De cuál es la que debería de ser la buena teoría que explica todo lo que vemos, o por lo menos la mayor de las cosas que vemos. Y lo importante es que sabemos que no es el fin de la historia, pues sabemos que hay más.
Entonces eso es lo que nos indica que podemos seguir estas búsquedas. Y también hay límites, por ejemplo, a la escala de Planck, o sea, aunque no pasa absolutamente nada ahí en términos de si hay hoyos o si hay agujeros o hoyos de este tamaño, lo que sea. Lo que sí sucede es que si nosotros tuviéramos cosas que trataran de explorar esas distancias tan pequeñas, pues se necesitaría tanta energía que los mismos aparatos, los mismos instrumentos curvarían el espacio-tiempo y arruinarían todo. Entonces no hay como una manera consistente de pedir hacer estas exploraciones. Entonces una alternativa es la geometría no conmutativa o geometría cuántica, en donde no introducimos partículas exóticas como la supersimetría, tampoco introducimos nuevas ideas en cuanto al concepto de partícula, que se intercambia por cuerda, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí cambia es todo lo demás, todo el contexto, ¿no? Cambiamos la idea de espacio-tiempo y también vamos a cambiar la idea de simetría. El primer ejemplo viene de la mecánica cuántica, por razones históricas, el gato siempre va dentro de la caja, pero esta vez es Schrödinger el exterior. Entonces, como primer ejemplo, pues es interesante pensar que la mecánica cuántica misma tenía ya esta idea. En mecánica cuántica, los estados son vectores en un espacio vectorial, y de hecho el hecho de que estén en un espacio vectorial refleja la idea de la superposición de estados, ¿no? La posibilidad de hacer la suma de vectores en mecánica cuántica lo interpretamos como la superposición de estados, que es posible. También hay productos escalares, hay una norma, y entonces realmente estamos trabajando en un espacio de Hilbert. El espacio vectorial es completo respecto a esa norma. También hay una noción de vector dual, pero lo que es interesante es que todo lo que creemos que podemos medir, ¿sí? Todo lo que esperamos que sea posible medir, que se llaman observables, en mecánica cuántica los promovemos a funciones sobre el espacio en el que estamos trabajando, ¿no? Promovemos operadores. Y entonces ahora estos actúan sobre el espacio de Hilbert, intercambian las cosas, ¿sí? Y lo que uno pide, por ejemplo, es que si dos operadores corresponden a dos mediciones que no interfieren entre sí, ¿sí? Entonces el conmutador de esos operadores se tiene que anular. Entonces, si no se anula el conmutador, entonces eso quiere decir que estas observaciones sí podían interferir. Entonces, o sea, por ejemplo, ustedes pueden medir la velocidad de la partícula en una dirección, pero están mirando para el otro. Eso no interfiere en absoluto y esas cosas conmutan, ¿sí? Sin embargo, si ustedes se fijan en la velocidad de la partícula en la misma dirección en la que está yendo, ¿sí? Tratan de determinar esa posición, entonces en la misma dirección eso ya no conmuta. Y eso es lo que está ahí, es la relación de conmutación de Heisenberg. Entonces X es posición, P es momento, y estas cosas conmutan siempre y cuando ustedes estén viendo para el otro lado. Y entonces esta es el primer ejemplo que se tiene de un espacio no conmutativo. Este espacio lo pensamos como el álgebra de operadores, y estos operadores ahora no conmutan. Entonces, y esa es como la idea principal de la geometría no conmutativa, que es sustituir el estudio del espacio en el que están sucediendo las cosas por estudiar las funciones sobre este espacio. Quizás recuperamos algo de información cuando hacemos eso. En este caso, el proceso de pasar de cantidades físicas, cantidades observables a operadores, e imponer una relación de conmutación, poner el conmutador, se conoce como cuantización. Entonces, en este caso, o sea, no hay una cuantización precisa o sea, el espacio no se está cuantizando,
El mundo donde viven las partículas no se está cuantizando. Lo que se está cuantizando es el espacio-fase, que son las posiciones y los momentos. Entonces, en ese caso todavía no es tal cual una cuantización del espacio donde están sucediendo las cosas, pero casi, ¿no? El espacio-fase es el espacio en donde están todos los estados posibles y ese es el que se está cuantizando. Hay un problema con esos operadores, se pueden hacer unitarios para que sean consistentes con las ideas de la mecánica cuántica y se obtiene esta relación una vez que se hacen unitarios, y esta relación pues precisamente tiene aquí un factor que nos dice que no están computando las funciones. Bueno, entonces ese es como el propósito general, ¿no? En lugar de estudiar el espacio, estudiar las funciones que podemos definir sobre este espacio y esperar que cuando hacemos eso sigamos teniendo información de lo que estábamos estudiando. Ok, entonces ese es como el primer ejemplo. La mecánica cuántica en sí es como la idea básica, ¿no? El promover las cosas operadores. Es este intercambio de, en lugar de fijarme en cantidades sobre el espacio, mejor me fijo en las funciones. Y bueno, la estructura de todas esas cosas siempre vamos a tomarla como una álgebra, que es un espacio vectorial sobre los complejos, y vamos a pedir que tenga una operación definida que se parezca a la ecuación compleja, que es una involución, y que cumpla todas esas propiedades. Esta álgebra le vamos a pedir que sea normada, entonces todos los espacios normados cumplen esa, por ejemplo, esa desigualdad de su multiplicatividad, y vamos a pedir que sea completo bajo esa norma. Y además vamos a agregar que se pueda como alcanzar esta igualdad de esta forma, ¿sí? Y esa propiedad se conoce como propiedad C-estrella. Entonces las álgebras estas de las funciones que vamos a trabajar se llaman álgebras C-estrella. Hay varios ejemplos, ¿no? Funciones de álgebras en donde se puede poner una involución, pero no necesariamente son completas, eso va a depender de la norma. Pero el paso es ese, ¿no? O sea, considerar las funciones que uno puede definir sobre el espacio, esperando poder establecer toda esa estructura. Y pues hay como dos resultados esenciales. No voy a ir en muchos detalles en eso, pero todas estas álgebras C-estrella, una vez que ya lograron tener toda la estructura de ser álgebras C-estrella, se tiene lo siguiente: si es conmutativa, sucede que hay una relación muy interesante entre todas estas álgebras. Si es unital, entonces, es decir, si hay una unidad en esta álgebra, entonces es posible hacer que esta álgebra es posible construir un isomorfismo entre esta álgebra y las funciones continuas de algún espacio compacto. Ese espacio compacto, de hecho, va a terminar siendo el conjunto de caracteres, este va a incluir al espectro. Entonces se puede hacer ver que estas son funciones continuas sobre el espectro, donde el espectro quiere decir visto a cada elemento del álgebra dentro de su conjunto de caracteres. Y si no es unital, entonces aún así es posible construir un isomorfismo, y esto sucede para funciones que ahora son de soporte compacto sobre un espacio localmente compacto. Entonces ese es el primero, que caracteriza todas las álgebras que ya son conmutativas. Y el otro es que cualquier álgebra C-estrella, sea unital o no, sea conmutativa o no, tenga lo que tenga, se puede ver de manera, hay otro isomorfismo también, dentro de los operadores acotados sobre algún espacio de Hilbert. Este espacio de Hilbert es posible construir. Esa construcción GNS, por digo a veces las personas, permite construir el espacio de Hilbert en donde puede ver uno a cualquier álgebra C-estrella
adentro de los operadores acotados definidos sobre ese espacio elegible. Entonces es posible encontrar en dónde viven. No estoy diciendo que sea fácil construir el espacio elegible, pero es posible. Entonces, en particular este es como el más interesante porque te dice quiénes son todas las álgebras conmutativas. O sea, ya sabes que van a ser funciones continuas sobre un espacio. Entonces, si uno quiere cambiar la idea de espacio, entonces uno puede empezar por ahí. Entonces, al no tener álgebras conmutativas, es posible que correspondan a espacios que quién sabe qué propiedades tengan, pero seguramente no serían compactos o compactos, cosas así. No tendrán esas características. Ok, entonces regresemos al problema de las simetrías. El problema de las simetrías será que tenemos las simetrías del espacio-tiempo como el grupo de isomorfismos y el grupo del modelo estándar, que son simetrías internas que existen en cada punto. Entonces, de hecho, si uno intenta como unificarlas en el sentido de pensar que ambas sean el grupo de simetrías de un espacio más grande, no se puede. El grupo de diferomorfismos usual, de la variedad con la que inician, de hecho, al intercambiar los puntos, porque son cambios de coordenadas, al intercambiar los puntos de la variedad, intercambian los puntos de la base de las simetrías internas. Las simetrías internas lo pueden pensar como que tienen un espacio-tiempo y en cada punto hay una especie como de variedad escondida, ¿sí?, en donde suceden algunas cosas y donde puede uno hacer transformaciones. Pero esto es en cada punto. ¿Sí? En cada punto están estas cosas. Entonces, ese es el espacio interno. Entonces, si uno actúa con el grupo de diferomorfismos, intercambia todas estas cosas. Entonces, modifica los puntos base del grupo de simetrías internas. ¿Sí? Y entonces, si uno los junta y piensa eso como un nuevo grupo, lo que uno tiene es esta forma. ¿Sí? El producto se vuelve el producto semidirecto. Y entonces, si uno piensa que hay, por ejemplo, una variedad más grandota que engloba todo esto y que tiene ese grupo de simetrías, su grupo, si esta es una variedad más grande, su grupo de diferomorfismos, ¿sí?, fue probado por Thurston que no puede tener esa estructura. ¿Sí? La componente que es conexa a la identidad siempre es simple. Entonces no puede haber un subgrupo normal de estas cosas que hace. Entonces, irnos por ahí no se puede. Entonces recurrimos a la geometría no conmutativa. ¿Sí? Entonces, siguiendo las ideas de este resultado de Gelfand y Naiman, si queremos empezar a tratar de cambiar las cosas sobre el espacio con el que estamos trabajando, podemos empezar también cambiando la idea de simetría. ¿Sí? Entonces, si ahora nos vamos a la álgebra de funciones, ahí las que van a hacer el papel de simetría, podemos ver que van a ser los automorfismos del álgebra. Entonces, estrella automorfismo de estrella álgebra es un mapeo lineal invertible que satisface que no se lleva bien con el producto y con la operación evolutiva. De hecho, se puede ver que si uno toma las funciones C infinito definidas sobre la variedad, ¿sí?, y toma esa como álgebra de funciones, ¿sí?, el grupo de automorfismos de esa álgebra es isomorfo al grupo de diferomorfismos de la variedad sobre la que están definidos. ¿Sí? Entonces, ese es primero muy interesante, ¿no? O sea, este se puede hacer por medio de pull-up y también, o sea, por ejemplo, pueden definir una familia de automorfismos, ¿no?, con T
siempre está en el cero, ¿no? Y tratar de ver que estas dan eventualmente un isomorfismo. También se puede ver el conjunto de caracteres. Sin embargo, este sigue siendo el caso conmutativo, ¿verdad? Este sigue siendo el caso conmutativo porque son, en lugar de pensar en las funciones continuas, ahora la variedad ya no solo es un espacio compacto, sino variedad diferenciable. Entonces sigue siendo lo mismo, o sea, las funciones en infinito ahí siguen siendo el papel de la álgebra conmutativa, eso es una álgebra conmutativa. Y entonces ese es el caso conmutativo. Pero ¿qué sucede en el caso no conmutativo? Entonces, la primera cosa que podemos ver es que en el caso de los automorfismos de álgebra es posible definir automorfismos internos, ¿sí?, que agarran elementos unitarios, ¿sí? Este es muy parecido a lo que está sucediendo aquí. Aquí, por ejemplo, actúa U1. Entonces, aquí la analogía es directa, o sea, estamos eligiendo elementos unitarios, solo que ahora en el álgebra. Entonces, los elementos unitarios dan lo que se conoce como automorfismos internos, ¿sí? Los dan por medio de esta función, ¿sí? Esta función actúa sobre los elementos del álgebra de esta forma. Entonces, esos van a ser automorfismos y se llaman automorfismos internos. También forman un grupo, los automorfismos también que forman un grupo, etc. ¿Sí? Y también hay otros que se llaman externos, que se definen como el cociente. De hecho, el grupo de automorfismos internos sí es un grupo normal. Y lo que importa es que los elementos unitarios, así como aquí por ejemplo puede ser el ds2 o ds3, etc. Los elementos unitarios determinan estos automorfismos. Entonces, los elementos unitarios van a determinar las simetrías, lo que pensamos que ahora son las simetrías, ¿sí?, y las van a determinar en el álgebra. Y esto dado por arriba y arriba. De hecho, el núcleo de esta aplicación, ¿sí?, pues es el caso en el que todos los elementos del álgebra conmutan, y ese es el centro del álgebra. Entonces es posible construir el núcleo de la aplicación, ¿sí? Y de hecho podemos ver que todos los automorfismos internos de hecho pueden factorizar por el núcleo de todos los elementos unitarios y tener ya todos los automorfismos internos. Uno tiene esas sucesiones exactas. Si el álgebra es conmutativa, pues el centro es todo el álgebra y no hay automorfismos internos. Entonces ese es un caso, pero hay otro caso que es en el cual no hay más que automorfismos internos, y esas son las matrices, ¿sí? Las matrices con entradas en los complejos de hecho no tienen más que automorfismos internos, ¿sí? Todos sus automorfismos van a ser internos. Y ahí las matrices unitarias, que son justamente estas, ¿sí?, son las que van a actuar como grupo de simetrías. Entonces, ya sutilmente ya hicimos el cambio al caso no conmutativo. Ya está ahí la generalización, porque estas como simetrías internas ya las podemos identificar directamente como también simetrías internas, nada más que ahí serán automorfismos internos de un álgebra de matrices. Y las álgebras de matrices también contienen a todas estas. Entonces ese es como todo el punto de intentar hacer esta generalización, que es fijarnos en las matrices con entradas en los complejos, verla como un álgebra y sus automorfismos internos van a ser los elementos unitarios, justamente como sucede acá. Entonces, bueno, de hecho se puede construir, por ejemplo, en el caso en el que U es nada más algún complejo por la matriz de identidad, entonces la acción es trivial sobre todo el álgebra, porque nada más es multiplicar por ese número.
pero podemos elegir ese número con norma 1, y entonces lo que realmente está sucediendo es que el que está actuando trivialmente es U1, ¿sí? Como parte de las matrices. Entonces los automorfismos del álgebra ahora van a ser isomorfos a UN, y luego a todos los que actúan trivialmente. Entonces este es el que vamos a tener, y ya tenemos entonces la identificación entre lo que van a ser las simetrías internas del espacio usual con las simetrías internas, pero ahora del álgebra no conmutativa. Y podemos elegir que tenga determinante 1, realmente es pasar esto a ese UN, pero ahora estas se transforman como todas las raíces de la unidad. El caso n igual a 2, pues es ese U2 que es del que queremos hablar. Bueno, se puede decir un montón de cosas sobre ese U2. En este caso, lo que es interesante es que SU2, como cubierta doble de CO3, ¿sí?, es, por lo que acabamos de decir, el grupo de automorfismos del álgebra de matrices de 2×2, con entradas en los complejos, y a su vez son todas las simetrías de la esfera. Entonces, esto indica que podemos llamarle al álgebra de matrices de 2×2 una especie de esfera, pero ahora cuántica, porque ahora ya nos olvidamos del espacio en el que estaba trabajando, ahora ya no sabemos ni qué es, pero el álgebra de funciones, que es no conmutativa, tiene esas simetrías, tiene las mismas simetrías. Ok, entonces ese es como todo el chiste de hacer estas identificaciones. Bueno, todos los automorfismos del álgebra de matrices son internos, y el grupo SU2 que aparece en el modelo estándar, el grupo de Suspin, lo podemos utilizar ahora en este contexto, solo que el salto que tenemos que hacer es que en una variedad usual tenemos las funciones de infinito sobre la variedad, y ahora simplemente hacemos un pequeño salto ahora a las matrices, por ejemplo, de 2×2 con entradas en esas funciones, ¿sí? Con entradas, y en cada entrada hay esas funciones. Eso de hecho se puede hacer, que es el producto tensorial de una norma, y ya con eso tenemos la generalización de lo que quiere decir las simetrías internas en el caso del modo estándar. Ese es el que nos va a hacer recuperar ese U2. El que nos va a hacer recuperar U1, pues no necesitamos hacer mucho, ¿no? Nada más tomamos matrices con entradas complejas. Y el que nos va a hacer recuperar ese U3 puede ser matrices de 3×3 con entradas complejas. Vamos a tener que hacer algo como el centro, porque ahí ya no es nada más, ya es de este estilo. Pero podemos trabajar con ese. Y ese ya generaliza el grupo de normas del modo estándar. Solo que ahora el espacio base, que ya no es Minkowski usual, ya es quién sabe qué cosa. Pero bueno, entonces ese es lo que se puede hacer en el caso con el SU2, es tomar las matrices, ¿sí? Y entonces ahora estas simetrías que hemos construido sobre el álgebra de funciones, ¿sí?, realmente corresponden a una asignación en donde pasamos del álgebra a considerar matrices sobre el álgebra, ¿sí? Entonces esta generalización hace eso, ¿no? Y de hecho lo que estamos haciendo es considerar los elementos unitarios, ¿no? Antes de tomar esto teníamos puros elementos unitarios, en donde pensamos ahora el álgebra por medio de este isomorfismo, esta asignación del álgebra a elementos unitarios, ¿sí? En el caso, aquí eran las matrices de n por n, ¿no? Pero aquí van a ser los unitarios del álgebra. Esta asignación de pasar de un álgebra a su conjunto de unitarios
o en el caso general, el conjunto de elementos invertibles, ¿sí?, es lo que en otros lugares se conoce como K-teoría. Entonces, en cierto sentido, o sea, lo que yo quería contar era que podemos pensar esta generalización de la idea de simetría interna, ¿sí?, como realmente tratar de buscar cuáles son todas estas posibles generalizaciones de los elementos unitarios. Entonces, o sea, para mí, este estudio que se llama K-teoría es equivalente en ese sentido a tratar de generalizar las simetrías internas, en este caso de los estándares, de cualquier otra cosa. La razón por la que cuento esto es porque realmente, o sea, fuera de ahí es como difícil encontrarle una razón a por qué estudiar, por ejemplo, K-teoría. Es como medio extraño, de por sí la construcción es extraña, y mientras que aquí, pues a mí me parece como natural, ¿no? O sea, es la generalización de la idea de simetría, y eso corresponde precisamente a hacer K-teoría. Entonces, podemos extender esto un poco más, que es el considerar SU2 pero ahora cuántico. Hay varias maneras de verlo. Una es empezar enlistando una serie de propiedades y luego viendo a ver qué sucede con eso. Sucede que si uno pone esa lista de propiedades en donde falta una estrellita ahí arriba, en una de esas gamas, esa lista de propiedades se puede compactar en una matriz, ¿no?, que es de esta forma, y pidiendo que esta matriz sea unitaria se recuperan todas esas relaciones. Pero justo esa forma de la matriz con Q igual a 1 son todas las matrices en SU2. Entonces, todas estas para cualquier otro Q en algún rango, que hay que definir bien en dónde está bien definido, en algún rango, son como generalizaciones de SU2. ¿Sí? Y en el caso Q igual a 1 se recupera el grupo usual. Entonces, vamos a trabajar con funciones definidas ahí. Entonces podemos pensar que de hecho las funciones definidas sobre este grupo con la Q son realmente las que cumplen esas relaciones. Y bueno, de hecho inmediatamente tenemos que si uno se olvida de las gamas, este elemento unitario realmente es su inverso. La relación que define ese unitario, y entonces U1, ¿sí?, como grupo son las funciones continuas sobre el círculo, y U1 es un subgrupo inmediatamente de este grupo cuántico. Bueno, ya no va a dar mucho tiempo de hacer esto, pero se puede hacer, se puede describir estas operaciones sobre el SU2 cuántico, es tratar de ver, en el caso de SU2, como grupo cumple unas ciertas propiedades, ¿no?, su producto es asociativo, hay unidad, hay inversas. Se puede hacer el intercambio, el caso cuántico, definiendo todo eso. Me lo voy a saltar. Se puede hacer, se pueden utilizar estas propiedades y describir una cosa que ahora será un grupo cuántico. Se pueden describir de esa manera, y eso va a definir la estructura del grupo cuántico. Pero lo que sí no quiero dejar es en esta cosa del teorema de Gelfand-Naimark, decía que las álgebras estrella conmutativas se pueden ver como funciones continuas sobre algún espacio compacto. En el caso de los elementos que son nada más unitarios, pues ellos tienen norma 1, ¿no? Si A está en un álgebra y es unitario, su norma es 1. Pero hay un resultado sobre su espectro que relaciona el espectro y la norma del operador tal cual, de la función del álgebra, que
que su norma acota a todos los elementos, a todo el mundo de todos los elementos del espectro. Entonces, si uno usa esto de Gelfand-Reinbach, ahora puede uno pensar a los elementos unitarios como funciones continuas sobre ese espectro que va a estar adentro del círculo unitario. Y entonces estos elementos unitarios se pueden ver como funciones continuas sobre ese uno. Entonces, y ese ya vimos que está como subgrupo en el grupo cuántico. Escribí bien que era el grupo cuántico, pero es el grupo. ¿Sí? Y ahora la construcción de las simetrías, y este paso a considerar simetrías internas, tomando producto tensorial con matrices, con álgebras de matrices, nos indica que podemos empezar a tomar estas álgebras. Pero podemos hacer más y tomar M infinito, que de hecho va a ser la unión para todas las N's de las matrices de M por N. Pero esa cosa no es una álgebra completa, hay que cerrarla todavía. Y cuando uno cierra esa álgebra, lo que uno obtiene son los operadores compactos. Entonces, no sé si se acuerdan que el segundo teorema que también decía Gelfand-Reinbach y alguien más, ese realizaba toda álgebra de estrella dentro de los operadores compactos sobre algún espacio de Hilbert, acotados sobre algún espacio de Hilbert. Y aquí aparecen ya los compactos, los podemos construir, y justamente con la idea de tratar de generalizar las simetrías. Y entonces, de hecho, es posible probar que esa cosa no solamente está adentro de ese cuántico, sino es un ideal de las funciones definidas. Y uno tiene esas sucesiones en donde esta es la proyección que vimos hacia las funciones sobre el círculo unitario, y esta es la inclusión de todas estas funciones. Y ahora aplicamos K-teoría. Ya sabemos que la búsqueda de simetrías internas y de generalizar la idea de simetría interna es en cierta medida hacia K-teoría, en algún sentido. Entonces, perdón por el inglés, esta presentación dice en otro lado en inglés, entonces no lo terminé de traducir. En K-teoría lo que uno hace es construir dos grupos, asociar dos grupos a álgebras, ¿no? Este es K-teoría de álgebra C-estrella. Entonces, lo que aquí veíamos como la asignación del álgebra a los elementos unitarios, ¿sí? Esta asignación, eso es lo que uno hace aquí, solo que se fija uno también en las proyecciones. Todas las proyecciones, todos los proyectores adentro del álgebra, uno puede tomar clases de equivalencia de todos ellos. Que todos ellos van a ser un semigrupo abeliano, y eso se puede extender a un grupo abeliano, y ese grupo abeliano es el que se denota como K0 en la construcción esta de Grothendieck para construir los abelianos. Y el K1, esos van a ser los elementos unitarios, pero ahora sobre todas estas, tomando matrices ahora con todas las entradas, con un número de entradas completamente arbitrario. Y esas dos, pues uno puede pasar de proyecciones a elementos unitarios, ese se llama mapeo de índice, y regresarse y usar proyecciones y construir elementos unitarios con el mapeo exponencial. Cuando tomo el exponencial de esa cosa es unitario. Entonces es posible relacionar los dos grupos. Estos son los únicos dos K-grupos. Eso se puede probar. Y entonces le aplicamos el resultado de la teoría a la sucesión que vimos para el grupo cuántico, y tenemos eso. Entonces, de este lado tenemos las funciones continuas sobre
la esfera unitaria, eso se puede hacer ver que realmente que los K-grupos son los mismos que los K-grupos de la esfera en la teoría, cada teoría usual, y eso es isomorfo a los enteros. Hay una propiedad de estabilidad en la teoría que hace que de este lado no importen los operadores compactos, y entonces eso también va a ser isomorfo a los enteros. ¿Sí? Sin embargo, eso no es suficiente para determinar los K-grupos del grupo cuántico. Hay que hacer, este también va a ser isomorfo a los enteros porque tiene los operadores compactos. Hay que hacer un poco más. El mapeo exponencial hay que probar que va a ser isomorfismo, y el mapeo de índice ese va a ser trivial, no va a ser nada. O sea, hay que probar que esas dos cosas suceden para entonces poner zetas por todos lados y que los K-grupos del que ahora es el grupo cuántico sean los mismos que los de la esfera a la que corresponde. Y entonces es posible probar eso, que los K-grupos para esos cuánticos son los mismos que en el caso clásico, lo cual uno podría decir que bueno, entonces la categoría está ciega de la cuantización, pero esa es una forma de verlo. Yo creo que la otra forma de verlo es que nosotros también vemos así, nosotros tampoco vemos las simetrías internas. Es el principio de Cage, ¿no? Que las cosas que son físicas son invariantes bajo estas transformaciones internas. Entonces, y la categoría está reflejando eso, está recuperando que las cosas que realmente están ahí siguen siendo invariantes bajo este paso a todos los elementos unitarios y luego matrices sobre eso. Toda esta búsqueda de simetrías internas, y lo refleja la categoría. O sea, en cierta medida, pues como que da, a mí me da como la sensación de que es un buen camino pensar la categoría como esta búsqueda de simetrías internas, de una generalización de las simetrías internas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Acá? ¿Hacía alguna idea intuitiva de por qué a la hora de que quieres ya considerar un espacio en la base que no sea plano, hace necesaria llamar a la cuestión no conmutativa? Bueno, lo que dije es que si uno quiere cambiar esta cosa por una cosa curva, el problema es definir bien lo que quiere decir simetría interna ahí. Si estás en un espacio-tiempo curvado, entonces lo que ahora son los cambios de coordenadas, o sea, siguen haciendo lo mismo. O sea, ahí no hay nada. Entonces, en términos de lo que yo dije, aquí la base, o sea, lo pinté como algo plano, pero no tiene nada que ver. O sea, aquí puede ser curvo. Y estas cosas que están acá pueden estar bien definidas, seguramente no serán algún SVN, quizás localmente serán algún SVN. Estas cosas serán solo pequeñas, pero globalmente no serán algún SVN, pero no importa. O sea, yo lo que estoy haciendo es olvidarme de que este espacio, o sea, a pesar de que esté curvado, olvidarme de este espacio y pensar en el álgebra de funciones y pensar ahora en las simetrías de eso. Y eso sí lo puedo construir, eso es lo que estoy tratando de decir. Mientras que en el otro caso, en el caso curvado, quizás es más difícil. O sea, si estás pensando en cosas con un montón de singularidades y cosas así, pues quién sabe qué quiere decir construir ahí una teoría de campos. Mientras que aquí tampoco sé qué quiere decir construir una teoría de campos, pero lo que sí puedo hacer es tratar de contar qué quiere decir las simetrías en ese sentido. Y ahora falta construir la teoría de campos que tiene esa simetría. O sea, eso es como lo que hace falta hacer.
pero por lo menos la parte de simetría ya está. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecemos. Bueno, si no hay ¿Sí? nadie, yo otra. ¿Otra? Sí. Órale. Oye, ¿cómo Saras, podrías repetir la idea de cómo intervenía la K-teoría al final? Ajá. Sí, o sea, acá la K-teoría es esencialmente esta asignación. Es pasar, o sea, en el caso algebraico es un anillo, creo, y pasas a los elementos invertibles. Pero aquí, pues es un álgebra C estrella y pasas a los elementos unitarios del álgebra. Pero además puedes, inspirado por esta búsqueda de simetrías internas, puedes empezar a tomar producto tensorial con matrices y empezar a considerar matrices con entradas en el álgebra cada vez más y más grandes. Digo, nadie te detiene. No tienes por qué pararte en 2×2. ¿Sí? Puedes irte a n por n y luego de hecho tomar un número arbitrario de entradas y irte hasta acá. Y ahora aquí adentro tomar U infinito, con entradas en C y luego tensor con el álgebra que estás tratando de estudiar. Y esa es la construcción del grupo K1. O sea, la búsqueda de generalizar esta simetría lo más que se pueda es construir el K1. El otro está hecho de proyectores, pero puedes pasar entre uno y otro con estos mapeos que mencioné. Y eso sería lo que aparece. Gracias. O sea, yo lo que estaba tratando de explicarme es, o sea, yo llevé un curso de K-teoría y no sabía para qué era la K-teoría y no entendía. Yo quería saber para qué quiero estudiar esto, por qué invertí un semestre de mi vida estudiando esto. Y esta presentación pues, fue la respuesta. Mi respuesta. Gracias. ¿Alguien más? ¿O Efraín, no? Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecemos nuevamente a la exposición.